Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz y hoy se encuentra con nosotros el doctor Sasso. Maestro de maestros. Maestro de maestros, doctor José Gótez Palazuelos. Hola Alex, hola Aldo, ¿cómo están? Mucho gusto nuevamente. Gracias por otra vez la oportunidad de estar aquí con ustedes, que pues siempre es un gusto para platicar un ratito de cuestiones endocrinológicas, por supuesto. Sí, nos apasiona la medicina y el tema que queríamos discutir contigo, así en corto, de internista endocrinólogo, pues tiene que ver con los lípidos, ¿no? Y tenemos un chorro de dudas al respecto, o tal vez inercias terapéuticas que nos gustaría pulir ahí contigo, mi querido Gótez. Claro, sí, por supuesto, es uno de los temas que creo que está a la palestra no nada más para, obviamente, el endocrinólogo, sino pues prácticamente para todas las especialidades de medicina interna y sus ramas, ¿no? Es importantísimo, sobre todo en el término de la prevención primaria, ¿no? Porque obviamente lo que buscamos pues es evitar que los pacientes tengan eventos a largo plazo, en este caso eventos cardiovasculares. Así que pues adelante, con mucho gusto estar aquí otra vez. Pues clavándonos en el tema sobre lo que comentas de la prevención cardiovascular, pues todo surge con este estudio del corazón de Framingham, ¿no? De los años 60, donde salen los factores de riesgo, ¿no? O sea, los factores de riesgo que era hipertensión y la hipercolesterolemia, específicamente la elevación de los niveles de LDL, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este estudio seminal, Gótez? O sea, mire, este estudio, ciertamente, Aldo, pues es uno de los estudios más importantes en el contexto de prevención primaria, pero este estudio toma en realidad trabajos que ya venían desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, desde los 1900, realmente como desde el 1910, de principios de siglo, cuando pues se descubre realmente la presencia de las placas ateroscleróticas en las arterias, ¿no? Por medio de estudios patológicos, hasta posteriormente estudios más de naturaleza epidemiológicos, incluso estudios de diferentes países en donde se empezaron a observar cómo el incremento de eventos coronarios pues iba siendo proporcional al incremento de las cifras de colesterol, ¿no? O sea, estudios que precedieron en realidad al Framingham. Framingham pues también es un estudio limitado de una población en Estados Unidos, ¿no? Que tomó pues esa población y le dio un seguimiento. Pues este seguimiento pues fue aproximadamente en un inicio de unos 4 años y probablemente en términos de lípidos de uno de los hallazgos más relevantes fueron en realidad 2 hallazgos. Uno, la fuerte asociación que existía, una asociación inversa, ¿no? Es una asociación que se ha repetido de forma constante a lo largo de los años en relación al incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares con la disminución del colesterol HDL, ¿no? Y también, si bien se mostró una asociación que fue en realidad una asociación más débil con la elevación del LDL. Entonces, desde ese punto se empezaron a observar cómo estas alteraciones en los lípidos podían ser también importantes en el contexto del riesgo cardiovascular, ¿no? Así que, si bien este es un estudio importante, pues no es un estudio que haya sido el único, porque pues a partir de eso obviamente se empezó a derivar una gran cantidad de evidencia que fue consistentemente encontrando estas asociaciones, ¿no? De la elevación de los niveles de LDL, la disminución de los niveles de colesterol HDL, con el incremento en el riesgo de padecer eventos cardiovasculares. Y luego también nos hemos puesto más elegantes, ¿no? Con otras lipoproteínas como la ApoA, ApoB,
¿Esos para qué son, con qué se comen y de cómo las debemos interpretar? O sea, mira, sí, ciertamente lo que todos conocemos y la evidencia más clara en ese sentido, la evidencia sólida, robusta, pues es que la LDL, ¿no? La lipoproteína de baja densidad, pues es un predictor de riesgo claro, ¿no? De eventos cardiovasculares, tanto de eventos cardiovasculares como coronariopatía, evento vascular cerebral, estenosis cariotidia, enfermedad arterial periférica, etcétera, ¿no? Sin embargo, también existen digamos, otros marcadores que se han utilizado y que cada vez conocemos más y que se tiene mayor evidencia que también pueden funcionar y que funcionan como factores de riesgo. La famosa ApoB, pues es una apolipoproteína. Recordemos que las lipoproteínas son, digamos, son estructuras en donde se va incluido una carga de lípidos, ya sea de ésteres de colesterol o de triglicéridos, y está rodeado por fosfolípidos y una proteína, ¿no? Proteína B. Esta apolipoproteína B también va correlacionando conforme sus niveles se van incrementando, se va incrementando el riesgo cardiovascular. Recordemos que la ApoB pues es la apolipoproteína importante, la única que se encuentra en la lipoproteína de baja densidad. Sin embargo, no es esta LDL, pues no es la única que contiene ApoB. Otras lipoproteínas, como la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, o la lipoproteína de densidad intermedia, VLDL, también tienen ApoB y también tienen cierto riesgo aterogénico, de tal manera que es la suma de estas partículas aterogénicas que contienen esta apolipoproteína, que es la ApoB, las que pueden incrementar el riesgo aterogénico, ¿no? Y de ahí sale el aforismo que dicen los americanos, the lower the better, o entre más bajo estés, mejor. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, o sea, mira, la evidencia para LDL creo que es abundante y es muy sólida. Y esta evidencia viene de estudios de diferente naturaleza, tanto estudios clínicos aleatorizados, ¿no? Cortes prospectivas, estudios de randomización o aleatorización mendeliana, y todos estos, pues bueno, realmente si juntamos un mensaje, Alex Aldo, pues podemos decir que el mensaje es que mientras hay una reducción de los niveles de LDL, habrá una disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, si vemos algunos de los estudios de metaanálisis, pues de los más importantes, como los metaanálisis del Cholesterol Treatment Trials de este grupo del CTT, pues en estos trabajos se han observado claramente, por ejemplo, que la reducción de alrededor de 40 miligramos de decilitro del colesterol LDL puede tener una reducción importante de hasta entre 20 a 25% del riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y esto pues es un aspecto que ha sido constantemente replicado, como he mencionado, por diferentes estudios. Pero esto pues ha sido a lo largo de los años y, por ejemplo, todavía si a esto le añadimos trabajos recientes con medicamentos nuevos, como inhibidores de la PCSK9, que son estos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína PCSK9 a nivel hepático, que reduce el reciclamiento del receptor de LDL hepático, pues todavía estos medicamentos que reducen muchísimo los niveles de LDL, que incluso se han observado que estos pacientes tratados con estos fármacos pueden llegar a niveles de LDL entre 20, 30 miligramos de decilitro. Todavía estos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular, a los que se les disminuye a cifras bajísimas, todavía tienen un beneficio cardiovascular, porque uno hubiese pensado y decir, bueno, pues ya le bajé el LDL y el LDL está en 50 o en 60, ¿no? Con eso es más que suficiente. Y entonces estos estudios recientes todavía nos han mostrado que todavía hay, a mayor reducción de LDL, todavía hay todavía más beneficio. Y de pronto ¿no? También abordaje centrado únicamente en LDL, como que nos queda de ver, ¿no? O sea, de pronto hay pacientes pues que no es suficiente, o sea, que tienen LDLs elevados y no tienen eventos cardiovasculares, o pacientes
que tienen colesterol bajo y tienen eventos cardiovasculares. Entonces, se han venido valorando estas escalas de riesgo, ¿no? La de los 10 años, famosa, que está explícita para poblaciones no diabéticos, que tienen LL menor a 120, más de 40 años. ¿Tú usas estas escalas de riesgo y cómo lo manejas con el paciente en tu consulta? Buenísima. Yo creo que tu comentario, Aldo, creo que tiene dos vertientes. Uno, que es efectivamente el contexto de aquellos pacientes que tienen, que están tratados de forma adecuada o con terapia adecuada, específicamente con estatinas, donde los niveles de LDL, pues uno pensaría que se encuentran en metas terapéuticas en relación al riesgo, pero que aún así pueden llegar a tener eventos cardiovasculares. Ese fenómeno, pues se refiere o lo referimos como riesgo cardiovascular residual. Pues ese riesgo residual puede rondar del 2 al 20%, ¿no? Esto, pues a pesar del tratamiento óptimo con estatinas. Y este riesgo es muy importante considerarlo y tratar de evaluar y decir, bueno, pues cuáles pueden ser los motivos para este riesgo residual. Y yo ahí tendría 3 consideraciones. Uno, pues es que la adherencia, la baja adherencia a las estatinas, pues es un fenómeno común. Y por otro lado, pues otra sería que la dosis que estuviésemos utilizando de la estatina pudiera ser no relacionada o no acorde al riesgo cardiovascular del paciente. Me explico, puede ser que un paciente tenga un muy alto riesgo cardiovascular porque ya tuvo un evento coronario, por decir así, y el paciente esté tratado con una dosis moderada de estatinas, ¿no? Una atorvastatina de 10 o 20 miligramos, que claramente pues es una infradosificación de la estatina para el riesgo de ese paciente. Y por último, pues son estas otras partículas que también son aterogénicas, pero que pues no son captadas obviamente por la evaluación o la medición del colesterol LDL, ¿no? Como pueden ser pues todas estas partículas aterogénicas con ApoB que comentábamos, ¿no? VLDL y LDL. Y la segunda parte de tu comentario creo que pues es un comentario que es muy importante porque pues creo que el realizar una valoración formal de riesgo cardiovascular es bien importante. Es decir, toda esta valoración formal pues es algo que prácticamente todas las guías o las guías que uno ve, observe de manejo de dislipidemia, ya sea si te gusten las americanas o si te gusten las europeas, todas estas guías establecen la importancia de la evaluación de riesgo cardiovascular. Todas estas calculadoras de riesgo cardiovascular integran factores de riesgo cardiovascular, como pueden ser de tabaquismo, hipertensión, peso, nivel de colesterol. Sí, algunas usan con el estado de diabetes, muchas otras no. Y dependiendo de esa evaluación, se establece o se da una probabilidad de presentar un evento cardiovascular en un tiempo establecido, que para la mayoría de las calculadoras es a 10 años, ¿no? Pero creo que una forma de comunicárselo al paciente es quitarle un poco el aspecto como abstracto de la cifra del riesgo. O sea, ¿a qué me refiero? Como que decirle, bueno, pues tienes un 25% de riesgo de presentar un evento cardiovascular en 10 años, ¿no? Perfecto. Y estas calculadoras están disponibles en todos lados, en internet, en las apps, en donde quieran. Sí, y esas aquí, Alex, Aldo, pues muy seguramente pues, ustedes habrán visto, escuchado, y hay una gran cantidad de calculadoras. La importancia de que, independientemente de la calculadora que se utilice, habrá quienes prefieran la calculadora de ACCBD, ¿no? La derivada de las Pooled Cohort Equations de cortes americanas, ¿no? Utilizada por la Asociación Americana del Corazón, o algunos que digan, bueno, pues a mí me gustan más las europeas, ¿no? Que son como tablas de riesgo, que son las tablas SCORE, y otras personas dirán, bueno, pues ahí más bien utilicemos, sobre todo si estamos hablando de países latinoamericanos, utilicemos más calculadoras que hayan sido validadas o calibradas con datos de estas naciones, como puede ser, por ejemplo, Global Risk. Yo lo que diría sería pues que se evalúe el riesgo independientemente con lo que se
tenga más experiencia, pero que uno sepa qué es lo que está midiendo esa calculadora. Es decir, por ejemplo, ASCVD o Pool Cohort Equation se evalúa el riesgo cardiovascular a 10 años, pero de eventos fatales y no fatales cardiovasculares. Mientras que, por ejemplo, GloboRisk evalúa solamente eventos fatales, es decir, muertes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante conocer las características de esa calculadora para obviamente saber qué datos le tenemos que meter. Pero pues este es un ejercicio que está validado y es repetido en todas las asociaciones con un buen grado de una recomendación casi siempre clase 1, ¿no? Que son pues las recomendaciones pues usualmente las que tienen una mejor evidencia. El caso clínico es de el joven Alberto, que es un hombre de 40 años, con antecedentes de infarto agudo del miocardio en su padre a los 60 años, un tío y un abuelo, y no se acuerda a qué edad. Él es aparentemente sano, aunque es sedentario y tiene sobrepeso. Su motivo de consulta es que en unos exámenes que se hizo tuvo una LDL de 195, HDL de 40, triglicéridos de 250 y ApoB normal. No fuma, pero también te comenta que su presión, que se la mide semanalmente en casa, ha estado consistentemente en 130/85. Entonces te pregunta, doctor, ¿por qué tengo el colesterol alto si ni como los cortes que le gustan a Aldo, por ejemplo? Claro, pues mira, Alex, pues este es como un caso no es el paciente claramente con un contexto metabólico. Recuérdame, referías que tenía sobrepeso o obesidad, ¿cierto? Sobrepeso. Me enfocaría, por ejemplo, en este paciente además de los datos que tú comentas, creo que es muy importante que evaluemos también variables clínicas, Alex, que pueden incrementarle el riesgo de presentar un evento cardiovascular. Ahora, si explícitamente nos enfocamos en las cifras de colesterol de este paciente, pues este paciente creo que entra dentro de los pacientes de alto riesgo cardiovascular, porque simplemente el valor de LDL es lo suficientemente elevado como para considerarlo así. Es decir, los valores de LDL que por lo usual se encuentran por arriba de 190, ¿no? O niveles de colesterol por arriba de 320, pues usualmente son niveles de colesterol, me refiero a colesterol total, perdón, son niveles que difícilmente se encuentran solamente relacionados a trastornos metabólicos, sino que también pudieran ser relacionados al contexto de dislipidemias primarias, ¿no? Como pudieran ser hiperlipidemia familiar combinada o hipercolesterolemias familiares. Por lo tanto, este paciente en específico, Alex, simplemente por ese valor de colesterol, es un paciente que debería ser colocado en una categoría de alto riesgo cardiovascular. Y las causas, pues creo que quedaría para la mayoría de nosotros pues relativamente claro que su contexto es francamente o que tiene un componente metabólico importante, ¿no? Y la atención y su atención pues es la atención a todos esos factores de riesgo cardiovascular. Sí, entonces, pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, que podemos tener la calculadora, o pacientes que tengan el LDL arriba de 190 o el colesterol total arriba de 320 o algún equivalente de alto riesgo como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica o alguna de estas. Entonces, esos pacientes ya los deberíamos de empezar a tratar con fármacos, además del estilo de vida, ¿no? Porque eso es fundamental. Esos, Alex, sin duda, a esos pacientes, vamos a decir, tienes un paciente y es un paciente que te refiere haber presentado un evento un evento isquémico coronario, un antecedente de un evento vascular cerebral, ¿no? Enfermedad arterial periférica, estenosis coronarias, enfermedad renal crónica, la diabetes ya con un daño a órgano, los niveles tan altos de estos de colesterol, ¿no? Pues estos ya son pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular,
que son en realidad pacientes que debemos de tratar de manera agresiva. Obviamente el paciente que ya presentó un evento cardiovascular, pues ya en realidad es un paciente que no entra del rango de prevención primaria, ¿cierto? Ya es un paciente de prevención secundaria al que ciertamente le tenemos que aplicar estrategias terapéuticas dirigidas a la reducción de un nuevo evento cardiovascular. La mayoría de los pacientes relacionan el colesterol con la dieta, ¿no? Y hacen hincapié, doctor, pero yo no como esto, o este es mi estilo de vida y a pesar de eso tengo mi colesterol elevado. Y siempre buscan alguna asesoría sobre qué cambios debo hacer en mi dieta si tengo mi colesterol elevado. Doctor, ¿qué debo hacer con mi dieta si tengo mis triglicéridos elevados? Y puntualmente, ¿no? Los pacientes que tienen hipercolesterolemia, ¿no? El aumento del consumo de fibra, de nueces y cambiar las proteínas animales por vegetales ayuda a reducir los niveles de colesterol. Y sobre los triglicéridos en particular, reducir los azúcares simples, las bebidas endulzadas, alcohólicas, y aumentar también la ingesta de omega 3, ¿no? Creo que esos son para llevárnoslo a casa. Sí, en una consulta, y esto no me dejarán mentir la mayoría de las personas que escuchan su podcast, es pues que en ocasiones es prácticamente imposible dar un plan de alimentación completo, simplemente porque el tiempo no te da. Pero lo que sí por lo menos puede tener un alto impacto es dar algunas recomendaciones generales. Y estas recomendaciones generales son pues unas perlas para el paciente para poder empezar a hacer esos cambios en el estilo de vida, ¿no? Y sí, además de eso, y creo que es importante pues siempre complementar el plan de alimentación con una actividad física rutinaria que pueda ayudar al paciente, sobre todo, por ejemplo, el paciente del caso clínico que leía Alex, a poder llevar una meta de pérdida de peso adecuada, ¿no? Muy, muy interesante. Yo como que me quedé con la idea después de la residencia que lo que más importaba era la LDL y la HDL y casi nunca pelaba los triglicéridos. Estos triglicéridos han sido medio olvidados porque realmente no habían demostrado tener mucha utilidad como tratamiento, a menos que estuvieran altísimos, pero lo hacíamos más como para prevenir pancreatitis. ¿Esto sigue siendo igual? Buenísima pregunta, Alex. Si quisiera ahí, por ejemplo, si comentábamos, por ejemplo, que la LDL, pues históricamente y de manera consistente, pues es la meta, digamos, la lipoproteína que tratamos de reducir terapéuticamente para disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Y eso está, pues, bien aceptado por diferentes asociaciones y bueno, pues esa es la práctica clínica, ¿no? El HDL, por otra parte, pues es una historia interesante. El HDL, pues sí, o sea, como comentábamos, decíamos que pues fue una de las primeras observaciones que se hicieron en el Framingham, ¿no? La disminución de HDL correlacionaba de manera inversa con eventos cardiovasculares. Pero pues la HDL en ese sentido, yo creo que actualmente pues debemos de tomarla más como un marcador de riesgo, porque en realidad pues no es una diana terapéutica o todavía no lo es, ¿no? Porque bueno, se han incluso evaluado diferentes medicamentos que han tratado de incrementar los niveles de HDL y estos niveles de HDL se suben, pero pues no parece haber una mejoría extra en el riesgo cardiovascular, ¿no? De tal manera que pues más bien la HDL de forma interesante pues siguiera siendo más un marcador de riesgo que una diana terapéutica. Y con los triglicéridos, pues creo que esta relación de triglicéridos y riesgo cardiovascular, pues creo que es una de las áreas controvertidas todavía dentro del terreno de los lípidos. Y bueno, hay que considerar aquí varios aspectos. Uno, que los triglicéridos, pues, digamos, las partículas o las lipoproteínas que tienen alta cantidad de triglicéridos, ¿no? Tienen en su estructura apolipoproteína B, como pueden ser VLDL y LDL. Y habíamos dicho que la ApoB pues es una apolipoproteína aterogénica, por lo tanto, esta elevación de triglicéridos pues nos puede hasta cierto punto llegar a indicar que hay partículas que pueden tener ese riesgo aterogénico. Pero esta elevación de los niveles de triglicéridos y el riesgo cardiovascular que pudiera estar aumentado parece que
no tanto va relacionado a la elevación de los niveles de triglicéridos, sino más bien va relacionado a que dentro de estas partículas pues hay cierto colesterol remanente, ¿cierto? Entonces, al haber este colesterol remanente, pues este pareciera ser el por qué puede haber un incremento en el riesgo cardiovascular con la elevación de triglicéridos. Pero también, por ejemplo, hay que ver otro aspecto. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo, incluyendo México, la elevación de triglicéridos es muy común. O sea, de hecho, después de la hipoalfa-lipoproteinemia, es decir, la disminución de HDL, pues son de los padecimientos, es la alteración lipídica más común, ¿no? Y esto, pues, usualmente lo vemos en personas con trastornos metabólicos, diabetes, obesidad y síndrome metabólico, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno, por ejemplo, explora o revisa los estudios de tratamiento para reducción de triglicéridos con fármacos muy eficientes como los fibratos, se puede observar que pues, los fibratos, que la reducción del riesgo cardiovascular en estos estudios, pues pareciera ser muy limítrofe, sobre todo cuando se añade a una estatina, y pudiera ser que, y solamente parece tener mayor significancia o este beneficio es un poco mayor en personas que tienen triglicéridos muy altos y que tienen HDL bajo, es decir, como las que vemos en nuestros países, ¿no? De tal manera que, pues sí, es como pudiera ser que hay una gran cantidad de personas que uno les trata los triglicéridos y no hay mejoría extra del riesgo cardiovascular que lo que se podría observar con solamente tratar estatinas, pero pudiera ser que hay otro subgrupo de personas con una dislipidemia más, que pudiera ser una dislipidemia heterogénica, que es decir, que tienen triglicéridos altos, HDL bajo, y que pudieran sí beneficiarse en el contexto de cardiovascular, ¿no? Por eso hay que tener en consideración esos triglicéridos. Ahora, por ejemplo, en el caso clínico era una persona que tenía triglicéridos, si mal no recuerdo, de alrededor de 290, ¿no? Entonces, pues esta es una persona que sí, primero obviamente se le da manejo con cambios en el estilo de vida, ¿no? Los triglicéridos mejoran bastante con el contexto de los cambios en el estilo de vida, la reducción de alcohol, azúcares simples, con eso responden bastante bien. Si, por ejemplo, además tienen, como en este caso, tenían elevación de colesterol, pues creo que mi primera opción terapéutica sería dejarle una estatina y le dejas una estatina. La estatina obviamente tendrá un predominio de efecto sobre el LDL, lo que buscaremos la reducción del riesgo cardiovascular, pero pueden llegar hasta tener entre un 7 al 30% de reducción de triglicéridos. Y si con esas medidas el paciente mejora, pues excelente, ahí lo tenemos. Sin embargo, si es un paciente que presenta hipertrigliceridemia persistente y persistentemente con HDL bajo, entonces pues ahí tendríamos que considerar otras opciones terapéuticas que pueden incluir ezetimiba o incluso pueden incluir fibratos, ¿no? Aunque esto todavía sigue siendo controversial para muchos clínicos. Y donde creo que no queda duda la importancia de utilizar, por ejemplo, fibratos, pues es lo que mencionabas tú de pues, que los pacientes que presenten pancreatitis asociados a elevaciones importantes de triglicéridos, que por lo usual el riesgo se incrementa cuando los niveles de triglicéridos están arriba de 500, pues entonces ahí es cuando creo que vale la pena muy probablemente utilizar un tratamiento con fibrato, que es el grupo terapéutico más efectivo para la reducción de triglicéridos, ¿no? Perfecto, pues mira, ya que comenzamos a tratar la parte del manejo ya de estos pacientes, cuando inicias una estatina, Gotes, ¿cómo decides qué estatina utilizar? ¿A qué dosis? ¿Y cuáles son tus metas? Si tu meta es únicamente reducir el porcentaje o los números absolutos de acuerdo a cada caso en particular. Buenísima pregunta. Y aquí, por ejemplo, creo que es muy un tema que hasta cierto punto es
filosófico y que diferencia, por ejemplo, a las dos guías que son las más revisadas en el mundo en este tema, que es tanto la guía americana como la guía europea. O sea, me explico, por ejemplo, todos sabemos que reducir LDL mejora el riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, repetimos, por cada 40 miligramos de reducción de LDL hay una reducción como del 20% del riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, y esto, bueno, pues la estatina que uno utiliza, como mencionábamos, debe de ser la dosis de la estatina que se utilice debe de ser relacionado al riesgo cardiovascular de un paciente. Es decir, si es un paciente que tenga un alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, pues hay que utilizar la que llamamos estatina de alta intensidad, ¿no? Que básicamente implica que son pues actualmente dos tipos de estatina, que puede ser atorvastatina de 40 u 80 miligramos, ¿no? O rosuvastatina de 20 40 miligramos. Esas son las dos estatinas de alta intensidad. Mientras que, y que por lo usual, pues se limita o se dirigen con mayor importancia para los pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. En las personas de moderada intensidad, las estatinas, perdón, con dosis de moderada intensidad, pues son todas aquellas digamos, hay una amplia variedad, ¿no? Atorvastatina 10-20, rosuvastatina 5-10, simvastatina 20-40, etcétera. Todas, el que yo diría que uno escoja la que más experiencia se tenga, la que uno se tenga más cómodo, y que una vez que se tengan claras la intensidad que se debe de utilizar en cada paciente, pues entonces establecer la meta terapéutica para ese paciente en específico. Las diferencias filosóficas de las que mencionaba entre las dos guías es, por ejemplo, las guías americanas, ¿no? Digamos, establecen 4 grandes grupos como para considerar el tratamiento con estatinas. O sea, uno que es el grupo de prevención primaria, al que gran cantidad de los pacientes a los que les vamos a hacer una evaluación de riesgo cardiovascular y dependiendo de esa, pues establecer el tipo de tratamiento. Y el otro grupo son, por ejemplo, los pacientes arriba que tengan diabetes o los pacientes que tengan otro grupo hipercolesterolemia severa con LDL arriba de 190 o los pacientes de más alto riesgo, que son los pacientes ya hayan tenido una enfermedad aterosclerótica establecida. Y, por ejemplo, en estos pacientes de alto riesgo, como los de LDL muy alto, ¿no? Arriba de 190 o los de ya enfermedad aterosclerótica establecida, pues estas guías abogan por el uso de estatinas de alta intensidad para reducir, tratar de reducir más allá del 50% de la cifra basal del colesterol, ¿no? Y si con esa estatina que nosotros no llegamos, que con la que estamos utilizando, independientemente de la cual seleccionemos, ¿no? Utilizan una cifra que ellos le llaman de umbral. Es decir, si por ejemplo en los pacientes con enfermedad aterosclerótica, con esa estatina, no se reduce el nivel en menos de 70 para los pacientes con enfermedad aterosclerótica, entonces si no se reduce ese 70, entonces utilicemos otro tratamiento. Es decir, ya sea se puede añadir ezetimibe o más adelante PCSK9, etcétera. Es decir, es como establecer un umbral en el que tú vas a decidir actuar. A diferencia de las europeas, donde las europeas, con base a la valoración de riesgo cardiovascular, sobre todo si el paciente está en alto o muy alto riesgo cardiovascular, entonces las guías europeas dicen hay que bajarle más del 50% del LDL, pero si es de muy alto riesgo cardiovascular, es decir, los pacientes ya en prevención secundaria, hay que disminuir el colesterol, el LDL, mucho, mientras más se reduzca, mejor, ¿no? Lo que decía Alex. Y aquí dicen, la meta es de menos de 55. Mientras que a los de alto riesgo, la meta es de menos de 70, ¿no? Riesgo moderado, menos de 100, etcétera. Entonces, pues hay algunos médicos que pudieran decir, yo prefiero un umbral y a partir de ese umbral es una cifra que ya decido intervenir si no he logrado mi meta. Y hay quienes otros deciden, no, yo voy a ir por metas tengo metas más claras y voy a ir sobre esas metas. Entonces,
Yo tiendo todavía a utilizar un abordaje más del tipo europeo, llevado a unas metas específicas. Y eso es básicamente por una elección personal, porque a mí me permite con una mayor claridad buscar metas más agresivas, sobre todo en los pacientes de alto, muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Pero pues cada quien puede utilizar cualquiera de estas dos abordajes, pero sí teniendo en claro que la mayoría de las ocasiones en estos pacientes de los grupos de alto riesgo, pues son pacientes a los que hay que tratar de manera agresiva. Oye, Pepe, y ya tenemos al paciente, le empezamos la estatina a altas dosis y resulta que no llegamos a la meta que ya teníamos preestablecida. Aquí ezetimibe sería el segundo paso, ¿verdad? Ezetimibe solamente inhibe la absorción de colesterol, ¿estoy en lo correcto? Correcto, Alex. Entonces, esta ezetimibe pues es un medicamento pues más reciente, que es bastante seguro, y que sí se ha establecido tanto por las guías americanas como las europeas y las canadienses como la segunda opción terapéutica a utilizar en el caso en el que a pesar de estar utilizando una dosis de alta intensidad de estatina, no se haya llegado a la meta terapéutica, o por ejemplo en el caso de las americanas, que a pesar de la dosis de alta estatina, pues no estemos todavía en ese umbral de 70, ¿no? Ahí es cuando agregaríamos la ezetimiba. Pues la ezetimiba es un mecanismo de acción muy sencillo, que es esta reducción en la absorción intestinal del colesterol. Bueno, se ha visto que estudios importantes como el estudio Improved, en donde se añadió estatina a una dosis ya preestablecida de una estatina, ¿no? Que todavía agregar esta ezetimiba sobre una terapia óptima con estatina, también hubo una reducción en el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, pues es ahorita la segunda opción. Habrá algunos pacientes, ¿no? Pues, que puedan ser pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Pacientes que ya hayan tenido eventos coronarios repetidos o eventos vasculares repetidos, o personas, por ejemplo, con hipercolesterolemias familiares, ¿no? Heterocigotas, homocigotas, donde a pesar de la estatina de alta intensidad y a pesar de añadirle ezetimibe, pudiéramos no estar en la meta. Y entonces en esa tercera línea, pues cada vez están reconociéndose más pues el uso de nuevos fármacos, ¿no? Como los inhibidores de PCSK9, ¿no? Estos anticuerpos monoclonales que por lo usual se administran cada par de semanas, y que pues como mencionábamos tienen una reducción muy importante de LDL y que también han mostrado beneficios en el riesgo cardiovascular. La desventaja de estos fármacos todavía pues en un amplio porcentaje de población, pues es el alto costo, ¿no? Pero sin duda están ya estableciéndose como una opción terapéutica más. Algo que no siempre platicamos es, una vez que iniciamos estos fármacos, estas estatinas, pues es que son a largo plazo. A veces el paciente lo toma un mes y lo suspende, y tal vez no hacemos suficiente hincapié en que sus efectos no los vamos a ver en meses, sino los vamos a ver a lo largo de varios años, ¿no? Usualmente después del segundo año es cuando los beneficios son mayores. Y por lo cual los pacientes lo suspenden, pues es porque ya toman algunos otros fármacos y porque temen de la seguridad o de sus efectos secundarios, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tanto de esa parte, Gotes, de cómo lo manejas tú con el paciente de, ok, vamos a ir a estatina y lo vas a tomar a largo plazo, y segundo, los efectos secundarios más comunes? Claro, y eso, Aldo, pues es muy común, ¿no? Todos hemos visto pacientes, la historia del paciente que está utilizando tratamiento crónico con estatina y que bueno, pues revisa sus cifras de colesterol, triglicéridos y las ve bien y dice, bueno, pues ya estuvo con eso.
con eso es más que suficiente y se acabó, ¿no? Y termina siendo muy común que el paciente suspenda por ese motivo. Y eso es un aspecto que siempre hay que recalcar a los pacientes, que esto es una estrategia, sobre todo en los pacientes de prevención primaria, una estrategia de prevención por la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular, en donde pues estamos buscando evitar un riesgo a largo plazo. Y obviamente pues todavía enfatizarlo más en pacientes que ya de prevención secundaria, ¿no? En donde pues ya estamos tratando de una forma más agresiva. Y uno de los fenómenos muy comunes con las estatinas, pues es que las estatinas, digo, son en realidad, Aldo, Alex, fármacos muy bien tolerados, o sea, son medicamentos que tienen ya muchísimo tiempo que los hemos estado utilizando, y pues que como toda intervención terapéutica, pues tienen eventos adversos que hay que considerar, ¿no? Dentro de estos estatinas, pues los más comunes pues son los síntomas musculares asociados a la estatina, ¿no? Todas estas datos de síntomas musculares, mialgias, ¿no? Que pueden llegar a ocurrir con el tratamiento. Algunos hepatotoxicidad, elevación de transaminasas o incluso un riesgo ligeramente incrementario de una diabetes de reciente aparición. El 70% de los pacientes que reportan algún síntoma con estatina, pues son síntomas musculares asociados a la estatina, ¿no? Y ahí es donde hay que comentarles y hay que mencionarles. Estos síntomas sí ocurren, aunque realmente su prevalencia, si uno revisa los estudios, pues ronda realmente por ahí entre el 10 al 15%. Es decir, la mayoría de los pacientes no van a presentar estas molestias. Pero, por ejemplo, si uno ve también estos estudios, o sea, uno puede ver que hay como un efecto nocebo, o sea, muy bien establecido. Es decir, casi que si uno ve las prevalencias de eventos adversos en estudios con estatina, cuando se habla de los síntomas musculares, pues casi es la misma prevalencia de lo que se observa en el grupo de estatina que en el grupo con placebo, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que considerar. Ahora, pues pues claro que hay pacientes que lo presentan, ¿no? Y los pacientes, y antes de todo eso, pues antes de recetar una estatina, veamos algunos factores de riesgo que pueden incrementarle la aparición de molestias musculares, como pueden ser, por ejemplo, las personas de mayor edad, ¿no? Sobre todo arriba de 75, 80 años, los pacientes con trastornos o comorbilidades de algún componente falla hepática, falla renal, el hipotiroidismo no tratado, un fenómeno relativamente común, ¿no? Las condiciones musculares o incluso pues la dosis alta de estatina. Si estamos hablando, por ejemplo, que le vamos a recetar a un paciente una estatina de intensidad moderada, pues tendrá menos riesgo de desarrollar síntomas musculares. Y ahí, pues, lo que yo sugiero pues es que si el paciente tiene síntomas, ¿no? Y si estoy utilizando una estatina de intensidad moderada, por ejemplo, pues, y si los síntomas son leves, pues entonces reduzco un poco la dosis o incluso muevo un poco en cuestión de los días en los que se los tome. En vez de dárselo diario, se lo puedo dar cada 48 horas, ¿no? E ir revisando si con eso va mejorando. Si los síntomas son intensos o los síntomas se van exacerbando, pues definitivamente suspendo las estatinas. Y después de eso, después de un periodo de unas 6 semanas, pues digamos, nuevamente le doy una dosis de estatina, aunque puede ser una dosis un poco más baja, o puede uno probar con otras estatinas, ¿no? Como una forma práctica como forma práctica de hacerlo. Recordemos que pues, los datos, por ejemplo, de miopatías y sobre todo de mionecrosis como rhabdomiolisis, pues son realmente, la rhabdo es muy rara, o sea, 1 de cada 100,000 personas pueden llegar a presentar estos eventos,
Y para ello, pues yo sugeriría que las personas que sí desarrollen sintomatología muscular, pues se vigile en cada consulta la cifra de CPK, y en caso de síntomas y una elevación de CPK de más del 10 veces el límite superior al normal, pues entonces se suspenda la estatina y se revise. Si estamos ante el caso de un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular y que tenga estas molestias y que requiera de tratamiento por el riesgo cardiovascular, pues entonces hay que considerar otras opciones terapéuticas, ¿no? Ezetimiba o incluso los PCSK9. Entonces, pues esa es más o menos un poco la situación con los eventos adversos. No quiero desdeñar que existan, sin embargo, pues muchas de las ocasiones la prevalencia está un poco más aumentada de lo que en realidad sucede. Claro, son tan buenas medicinas que mi estrategia era una de las que ya mencionaste. Trataba de cambiar la estatina por una de igual potencia y trataba de tranquilizar al paciente. Le decía, esta es la buena, es la que menos asociado. Y se la daba. Un poquito claro, para disminuir el efecto nocebo. Nocebo. Y claro que, por ejemplo, ahí, digamos, habrá quienes, por ejemplo, si el paciente está utilizando atorvastatina y se le dio una dosis alta de atorvastatina, 40, 80, pues uno podría intentarle cambiar a rosuvastatina. La atorvastatina es mucho más lipofílica que rosuvastatina, entonces pues tiende a presentar una mayor facilidad para atravesar membrana, incluso membrana muscular, por lo que la rosuvastatina, por lo que ahí, por ejemplo, pudiera uno utilizar esa opción terapéutica, ¿no? Entonces, pues digamos, sí considerar la reducción de la dosis, la modificación incluso uno puede decir, bueno, no reduzco la dosis, pero cambio mi frecuencia de administración, ¿no? O sea, cada 48 horas. Hay estudios incluso reportados con tratamientos semanales. Entonces, pues hay diferentes opciones y lo que comentas de tranquilizar al paciente, pues es bien importante. Ya por último, Pepe, antes de despedirnos, ¿qué onda con este nuevo estudio que salió, el Reduce It? Yo siempre decía que los omega 3 no funcionan, pero resulta que hay uno como que sí funciona, que no sé ni cómo pronunciarlo. El ICO... Etilo de icosapento, sí. Esa cosa. Exacto, el etilo de icosapento, pues Alex, es digamos, una forma muy purificada, ¿no? De un ácido graso poliinsaturado, ¿no? Derivado del ácido hidroxipentanoico. Entonces, para fines prácticos, pues es una forma más purificada de estas grasas poliinsaturadas que cuando se utilizan en dosis altas, ¿no? Como por ejemplo en omega 3, pueden llegar a disminuir la cifra de triglicéridos. Ahora, este estudio, lo interesante del estudio fue que es un fármaco que se utilizó en personas que tenían elevación de los niveles de triglicéridos y LDL relativamente bien controlados, y en donde al reducir las cifras de triglicéridos se observó una disminución en el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, esa es una opción terapéutica que pudiera llegar a ser utilizada, aunque, bueno, las dosis siguen siendo altas. En ese estudio en específico se utilizaron 4 gramos, que tiende a ser puesto una dosis alta. Por ejemplo, los ácidos omega 3 que se llegan a utilizar, pues son también dosis que deben de ser utilizadas de 3 a 4 gramos, que es una dosis muy alta. De tal manera que pues sí existe evidencia de que ese tipo sobre todo de esa sustancia en específico, pues mejoró eventos cardiovasculares. Por lo tanto, pues, por ejemplo, pues esa es una de las opciones terapéuticas que refieren a las guías americanas en el caso de pacientes que puedan llegar a tener hipertrigliceridemia y que no se controlen tanto con los cambios en el estilo de vida y el uso de estatinas, etcétera, ¿no? Mencionar que no es el omega 3 que te venden en el súper, que es la forma purificada. No. Sí, no, muchas veces, eso es una muy buena observación, porque claro, los que te venden en el súper, muchas veces uno tendría que tomar cantidades industriales
por las bajas cantidades que se tienen de ese tipo de ácidos grasos para lograr el beneficio, ¿no? Cosa que pues realmente de forma práctica pues no es asequible. Así que sí, estas son formas altamente purificadas y específicamente diseñadas para eso. Y en nuestro país, pues por ejemplo en México en específico, no está disponible, por ejemplo, todavía esté preparado, ¿no? Es probable que en algunos otros países tampoco se encuentre todavía disponible, por lo que, bueno, pues hay que tomarlo en consideración. Muchas gracias, Gotés, como siempre, una excelente charla y creo que todas las dudas fueron resueltas. Un sabio de la materia, un erudito. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente, pues es un gusto estar aquí, poder aquí pasar nuestro domingo de noche platicando de estos temas. Apasionantes. Me sonó a reclamo. No, hombre, para nada. No te creas. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Esto fue bye. Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.